El aborto es un tema que genera bastante inconformidad y controversia en las sociedades, ya que están dos vidas en juego constantemente, siendo esta la vida de la mujer y la vida del bebé. El aborto es un tema compuesto de diferentes derechos, de los cuales solo nos centraremos en el derecho a la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, dentro de los cuales los derechos reproductivos se encuentra el derecho a decidir sobre cuántos hijos quiere tener la mujer y con quién los quiere tener. Y en el caso de que la mujer no quiera tener hijos y quede embarazada, se verán los efectos en su dignidad humana, es decir, el hecho de que dicha mujer esté siendo forzada a cambiar sus planes de futuro. En Colombia nos encontramos con la sentencia C-355 del 2006, la cual establece que el aborto será legal en tres casos. Primero, por violación sexual. Segundo, por malformación del feto. Y tercero, cuando se pone en riesgo la vida o salud de la mujer. En este orden de ideas podemos ver cómo la Constitución tiene en cuenta el derecho a la vida del feto en su totalidad, mientras que el derecho a la vida y la dignidad de la mujer solo la tiene en cuenta parcialmente. Sin embargo, se ha demostrado que no ha sido fácil para las mujeres acceder a este derecho, ya que se encuentran diferentes impedimentos como la falta de información sobre esta sentencia, los obstáculos de los seguros médicos, las diferentes creencias e ideologías tanto de los médicos como la sociedad en general. De esta forma, la sociedad colombiana le da más peso a las carencias y estereotipos que a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Esta problemática es relevante debido a que en un año se pueden llegar a producir más de 400.000 abortos en Colombia, de los cuales un número menor a 400 fueron legales. Aunque estas cifras sean antiguas, el aborto ilegal es un problema que aún persiste y le genera la muerte a una gran cantidad de mujeres. Asimismo, produce un gasto del sector de salud, puesto que la mayoría de mujeres requieren ayuda médica después de un procedimiento ilegal del aborto. De tal manera podemos ver cómo la mujer, al realizar abortos ilegales, puede llegar a afectar su salud mental y física. Uno de los argumentos morales que se plantea es que la mujer tiene toda la razón en tener control sobre su cuerpo. Si ella es la que se somete a todos los factores inductores de estrés que vienen con el embarazo, entonces el derecho de decidir si quiere seguir adelante con el embarazo o no debería ser suyo. No permitirle hacerlo es una violación a sus derechos básicos. Es justo tener en cuenta los derechos que un feto antes que considerarlos de una mujer que en última instancia será responsable de un niño que no quiere tener. Además, una de las principales razones por las cuales muchas personas están luchando por el derecho al aborto es por los derechos de las mujeres que han sido agredidas sexualmente. El trauma de la violación junto con la responsabilidad de un niño solo puede agregar la tensión mental a la que una mujer se somete. Lo mismo es válido para los embarazos adolescentes. Los estudios demuestran que los adolescentes no son de ninguna manera mental o físicamente capaces de hacer frente a un embarazo, y la obligación de hacerlo puede dar lugar a un traumatismo grave. También otro factor importante es que el embarazo y las responsabilidades que más adelante llevan a las niñas a abandonar sus estudios. Por estas razones es importante tomar este problema con seriedad, ya que reconocerlo implica que se podrán salvar muchas vidas al informar a las mujeres de los derechos que tienen con respecto al aborto, especialmente de aquellos que son violados. Hay pros y contras del aborto. Es importante tenerlos en cuenta. Sin embargo, el derecho fundamental de la elección debe recaer en la mujer, quien es la que se hace el procedimiento. De toda la investigación hecha, nuestra opinión personal es que en el caso del aborto, los derechos reproductivos y sexuales deberían ser protegidos sobre los derechos de la vida de un feto que ni siquiera ha nacido. No obstante, el Estado no ha cambiado sus políticas radicalmente desde la sentencia de C-533. Pese a que la sentencia C-355 de 2006 fue un gran progreso, en estos últimos 10 años se ha creado una controversia frente al derecho del aborto en Colombia. Con base en la realidad colombiana del aborto, se puede concluir que la garantía de este derecho ha servido para mantener lo que ya teníamos, pero no se ha logrado un progreso visible con respecto a los derechos de las mujeres y el aborto. La objeción de conciencia consiste en que una acción judicial le ordena a un profesional de la salud practicar un aborto a una persona que ha sido víctima de abuso sexual o porque sus razones de salud, condiciones de salud le exigen suspender el embarazo. La objeción de conciencia en ese caso procede cuando el profesional de la salud, por razones religiosas, de índole religioso o ético, se niega a ejercer o a hacer ese procedimiento.
En Colombia tenemos que este tipo de procedimientos se hacen en su mayoría de forma clandestina, poniendo en riesgo además la vida de la paciente. Hubo un caso reciente en donde se sancionó una EPS que se negó a hacer el aborto, a practicar el aborto a una niña de 13 años víctima de un abuso sexual y por razones de objeción de conciencia no se desarrolló, no se realizó, se sancionó la EPS, pero la niña continuó con su embarazo.